No, bueno. Si no sale volando el anillo, se rompe. Ay, miren, y este me gustaba un montón. Mi cocodrilo. Sí. Estos aplausos de bienvenida me están costando la joyería, ¿eh? Finísima. No es cierto, o sea, del centro, ¿eh? Pero bueno. Kush Kilden, mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dimashizados a un día dimashoso. No sé qué día es este que tú estás viendo, pero espero lo disfrutes, espero que estén muy bien. Y ahí van mis debidos saludos internacionales. Salam, privyet, hello, hola, bitam, kaisha, salud, chao, konnichiwa, salam alaikum y hola a toda mi gente latina, a toda mi gente hispanoparlante. Y bueno, seguimos, ya saben, con estos momentazos dimashosos de nuestro querido Dimash en su paso por Dubai. Y hoy les voy a hablar de los Emigala Fashion Awards que se llevaron a cabo exactamente el 24 de marzo de este año 2022 en un icónico lugar de esta ciudad de Dubai, que es el hotel de lujo Burj Al Arab. Espero haberlo dicho bien. Este maravilloso edificio tiene 321 metros de altura y es uno de los hoteles más representativos de todo el mundo, no solamente de Dubái. Es este hotel que tiene forma de vela de bote o de barco y que está en una isla artificial conectado con un puente a lo que es tierra firme. O sea, es una cosa lujosa del más alto nivel. Pero bueno, aquí se llevó a cabo este gran evento que es muy importante, también muy exclusivo, y son los Emigala Fashion Awards, que es un reconocimiento de moda que se entrega a los diseñadores árabes e internacionales, además de colaboradores, rostros y otras celebridades que contribuyen a la industria de la moda a través de la inclusión, la diversidad y por supuesto la autenticidad. Yo creo que nuestro Dimash es el más claro ejemplo de esto, porque a mí me fascina todo lo que se pone. Simplemente nuestro Dimash tiene ese porte natural para hacer lucir las cosas, las prendas más sencillas en algo increíble. Estarán ustedes de acuerdo, ¿verdad? O yo soy la única mujer enamorada por aquí. No lo creo, pero es así, ¿eh? Y les repito, esto fue algo importante. De hecho, fue un evento que fue transmitido en vivo en todos los canales de Dubai. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Fue una noche de éxito total para nuestro Dimash. Porque déjenme decirles que Dimash acudió a este evento engalanado, acompañadísimo con sus hermosas damas de honor, sus mujeres de vida, que son sus dos abuelas, la señora Migua y la señora Bibigul. O sea, es de toda una belleza. Esto me encanta porque, híjole, sabemos hartas cosas bonitas de nuestro Dimash, pero que todavía nos siga sorprendiendo con estos lados maravillosos, humanos, lazos fuertes que lo van a acompañar toda la vida y que él me encanta que los muestre al mundo, que esté sumamente orgulloso de sus raíces, ¿verdad? De sus antepasados. Y este es un claro ejemplo. O sea, de verdad, el hombre con una de las voces más hermosas, más talentosas del mundo, acompañado sencillamente con sus dos abuelas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de ver! Yo de verdad cuando me di cuenta que sus abuelas lo acompañaban, híjole, me dio mucha alegría, mucha alegría. Y es así como damos inicio a los momentos dimashosos de esta velada de los Emigala. Y precisamente vamos a estar viendo este videíto en donde llega partiendo plaza todo lo que da nuestro Dimash en la alfombra roja con estas dos mujerzotas. Ay, una en cada brazo. Dos mujeres, un hombre precioso. Posando, miren nada más. ¡Cuánto orgullo! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué cuadro tan hermoso! Ay. No, hombre, bueno, las señoras han de estar, híjole, anchas, ¿verdad? De decir, hijo, yo vengo abrazada de este bombonazo, que es mi nieto. ¡Qué belleza! Después vamos a ver este otro video en donde les repito, Dimash
siempre exhibiendo ese gran amor que siente por sus abuelitas. Vamos a ver este video. En cámara lenta, claro que sí, para que lo disfruten a gusto. Beso a la señora Amigua y así de... ¡Qué lindo! ¡Oh, cómo se ríe! Híjole, de verdad me hace muy feliz ver estas imágenes. ¡Qué belleza! Después vamos a estar viendo unas entrevistas que le hicieron a Dimash antes de entrar a lo que son los Emigalas y tal cual, a sentarse a cenar, a disfrutar del evento, ¿verdad? Son un poquito largas, están en inglés, voy a tratar de traducirles lo mejor posible, ya saben, con mi muy básico inglés, pero me parecieron muy buenas, con buena información, los detalles de Dimash, de las abuelitas. Vamos a ver primero esta, que es un entrevistador masculino. Rico. Vénganse para acá. Thank you. About Emigala, I want to say a lot of things, only good words, of course. Puede solamente decir buenas cosas del Emigala. It's just incredible. Es increíble. I love it. Me encanta. Ahí, claro, llega el Dr. Mitchell, que es el director de los Emigala Fashion Awards. My father's mother, she's my mother's mother. Nos presenta. Y el entrevistador le dice qué piensa sobre Dimash. Michelle, what do you say about Dimash? Dimash is an international singer. Es un We are all proud of him. We are all proud of un cantante internacional. and what he is doing. We are all proud also of the way he is singing. He is transmitting a really very nice message to Muy orgulloso de lo que hace Dimash y de lo que transmite. you deserve. Thank you. Let's have a picture. Dimash, tell us who is your company? Dimash agradece estas bellas palabras. Ceremony with my most dearest persons in my life. She's my father's mother. Vuelve a presentar a sus abuelitas, que son las personas más queridas en su vida. A lot of thanks to Michelle for having us. We're so happy. Está muy feliz. Dimash when he was a kid. Ahí le pregunta que cómo era Dimash de pequeño a la señora Bibi Gul. Sus abuelitas no hablan inglés, es puro kazajo. She said when I was child, Cuando era chico, I'm very smart and talented. She's joking. que era inteligente y muy talentoso. Y después se está jugando, como que le da pena. Dimash, what Ella también dice lo mismo. Today I'm gonna do performance with my favorite song, with SOS. Ahí está diciendo Guess que va a cantar su canción SOS, I have a concert que espera que a la gente le guste in Dubai. y que al otro día va a hacer su primer concierto en Dubai. excited for the Está muy emocionado. excited for performing in Dubai? Of course, very excited. ¿Y qué está? No words. No tiene palabras, está muy emocionado. Me encanta. Yo no sé cómo no reproducen esta entrevista. Es maravillosa. Me encanta. Es que, espérenme, ¿por dónde empezar? Notan los nervios que aún Dimash tiene. Yo creo que para poder expresarse libremente en inglés. Híjole, se ve tan inocente, tan lindo. Y me encanta esa parte en donde le preguntan a las abuelitas que cómo era Dimash de pequeño. Ellas ya saben, alabándolo todo. O sea, maravilloso. Y a Dimash, siempre tan modesto, le da pena traducir eso, ¿no? O sea, dentro de esa modestia es como, ay, yo cómo voy a estar diciendo que yo era muy inteligente y muy talentoso. Solo está bromeando, ¿se fijaron? No, Dimash, no están bromeando. Es lo que piensa todo el mundo, no solamente tu familia, ¿eh? Y cuando le dicen cuando le preguntan a la señora Amigua, ¿y usted qué piensa? Literalmente dice lo mismo. Lo mismo que mi abuelita Bibi Gul, perdón. Me encantó esta entrevista. Híjole, pero me encanta esa sencillez, ¿lo pueden notar? Me fascinan este tipo de videos así en crudo porque podemos ver ese lado
tan humano de nuestro Dimash, ¿no? Después de esto, obviamente pasan al evento y le hacen un gran reconocimiento a Dimash. Le entregan el premio por ser la mejor estrella internacional o premio internacional Emigala. Debido, les repito, a ser un cantante icónico ya en estas épocas y por los grandes dotes vocales, interpretativos y escénicos, artísticos que tiene nuestro querido Dimash. Cuando le entregan el premio, él agradece, pero también da unas bellísimas palabras a la señora amiga. Vamos a estar viendo este video que tiene traducción en español para que ustedes vean las conmovedoras palabras de Dimash hacia su querida abuelita. Bueno, o sea, me estoy deshaciendo, o sea, estoy perdiendo todo. ¿Qué cosas? Gajes del oficio, ¿verdad? Ni modo. Vamos a estar viendo esto. When I was a 5-year-old child, esta historia no la sabemos muchas de music nosotras. school every morning, and in that time she had some troubles with his legs, and I think Dr. Michelle and another organizers can understand my reason. Les recuerdo que el Dr. Michelle es el que dijo esas bellas palabras a Dimash For my grandmothers, y que es el director de este evento. They deserve it more. Mama, sizin Mama. құрметіңізге арнаймын. Осы сыйлығымды бүкіл әлемдегі жанкүйерлеріме арнаймын. Amo cuando habla en kazajo. Please come here. Келсеңіздер, рұқсат болса. Ahí va la señora Amigua. La ayuda a subir como todo un caballero que es, claro. Beso. Ay, mi vida. Qué belleza, hasta se me aguadaron los ojos. Eso, señores, es humildad. Y eso es saber de dónde vienes y a dónde perteneces. ¡Wow! Aplausos para nuestro querido Dimash. Una vez más nos sigue enamorando ese lado interior tan hermoso. ¡Ah! Aire a los ojos. Y yo creo que desde lejos papá Kanat y mamá Svetlana estaban también anchos por ver en lo que se ha convertido su hijo, en quien es ahorita. Y no solamente en cuestión de fama, sino en cuestión espiritual. Anchos, hasta les repito, yo me siento ancha de ser una dir. ¡Qué orgullo! Y esto fue tan emocionante que les voy a traer ahora sí que otro panorama de esta misma escena. Sí, claro, estoy muy emocionada. Híjole, vamos a ver esto. Mama, sizin құрметіңізге арнаймын. Осы сыйлығымды бүкіл әлемдегі жанкүйерлеріме арнаймын. Қазақ еліне арнаймын. Please come here. Келсеңіздер, рұқсат болса. Él lo dice en kazajo, les repito, las abuelitas no hablan inglés, creo. Be careful. Eso, hay que posar antes de recibir a la señora amiga. Qué hermoso champán, si no me equivoco, tiene la señora amiga. De verdad, me encanta como le dice, mama, come here. Después de esto es cuando nuestro Dimash deleita a la audiencia con su clásico SOS para poner muy en alto el nombre de Kazajistán, el nombre de su talento, el nombre de Dimash, claro que sí, y darle ese toque de oro a este gran evento, sí. Pero esa reacción, les repito, se las hago en otro videito. Y que por cierto, antes de cantar, nuestro Dimash, antes de abrir su boca y mostrar esa hermosa voz, o sea, nadie pelaba a mi kazajo. Nadie se acercaba a él, ¿eh? Todos como en su onda, platicando. Después de eso,
cambia la perspectiva. O sea, diseñadores, personas que estaban ahí, mujeres, se acercaron a él para, claro, recibir su momento dimashoso, tomarse la foto. Es más, esta foto en donde se ve a una chica pidiéndole foto para el recuerdo, pero estaba leyendo que esa fue la segunda vez que se acercó esta misma chica a pedirle una foto. Yo no sé si las fotos salieron mal, borrosas, o simplemente quiso volver a disfrutar la presencia, la cercanía de nuestro Dimash. Porque una foto, ni 2, ni 10, son suficientes. No, claro que no, ella lo supo y ella aprovechó. Y también está este otro diseñador que se tomó videazo, claro que sí. Vamos a verlo. Hello, I want to fight with me and Dimash. Dimash, he's the best one. Yeah, he's the best. I agree. Él es el mejor. You would think Dimash or not? No. I'm sorry. Ah, y le pregunta si va a cantar hoy. Eso fue antes. Halas, wait, Y guys. le dice si se va a cantar. Yo no sé qué fue lo que dijo el que estaba grabando. Espero haber escuchado mal o entendido mal. Alguien dígame qué dijo. Sonó algo bastante comprometedor, pero bueno, dejando fuera de eso, que yo me quedé así, ¿Qué dijiste? O sea, ¿cómo? Pero en fin, lo que dice el diseñador y otros chicos que están atrás es que dicen, él es el mejor. Y una vez más, la modestia de Dimashosa sale y les dice, oh, no, para nada, no. Ya saben que a nuestro Dimash no le gusta que le digamos que es el mejor. Como que le da penita. Pero sí, ahí vemos a grandes personalidades, diseñadores que se han vuelto dears. No lo dudo, ¿eh? Es la magia dimashosa, ya lo saben. De hecho está este otro videíto, déjenme encontrarlo. Ah, sí, vean. Un hombre dear, me fascina encontrar hombres dears que, híjole, caen con la magia de nuestro Dimash. Vamos a ver este video. Nice voice. Linda voz. Me gusta mucho tu voz. Ay, qué maravilloso, qué glorioso. A mí también. Y Dimash dice, gracias. Hijo, mano, no eres el único. A mí también me encanta no solamente su voz. Todo, ¿eh? Basta, Ailed, contrólate. Y también Dimash caminó en la pasarela acompañado de sus 2 abuelitas. Vamos a ver este videazo también. Vemos como a los presentadores. Emigala, eso, partiendo plaza, abriendo pista. ¿Qué? Aquí llegó la realeza kazaja, ¿eh? Me encanta. Y vamos a pasar a una de las últimas entrevistas largas que les digo que me parece mucho, que vale mucho la pena. Híjole, ahí voy otra vez de MacGyver con mi inglés. Ahí está con una presentadora. Híjole. Bienvenido a Dubai y a los Emigala. Están muy emocionados de tenerlo ahí. Presenta a sus abuelitas. My mother's mother. Dice que sus abuelitas es la primera vez que vienen a un evento de esa magnitud y él está muy emocionado y muy agradecido. Fue muy emocionante ver recibir el trofeo. ¿Sabe qué tan grande es su armamento de dears? No lo sabe. Solamente quiere agradecer a sus fans por todo el apoyo y todo el amor. Los ama mucho. The amount of messages I got about you is insane. Like you were the most loved celebrity here. Do you realize that? They sent me. Esperen, voy a cortar aquí porque es demasiado. Mi cabeza no me da para más.
Ella cuenta, la presentadora, que en cuanto supieron que Dimash iba a estar presente ahí, recibió una cantidad enorme y loca de mensajes de dears dando apoyo hacia él. Fue una locura. Y ella dice que es una de las celebridades más queridas por todos. Y a lo que él, justamente cuando pare, dice, no, ya saben, una vez más, la modestia. Continuemos. So many questions, but I'm gonna relay some of them. I'm not agree with you. No? No está de acuerdo con They ella. really love you. So they were asking, are you planning on singing in Arabic, having a song in Arabic? Pregunta si está planeando cantar en árabe. I have planned like Él dice que sí. Soon. Primero cántanos en español. no, maybe soon. Maybe soon. ¡No! Híjole. Han pasado 84 años desde que nuestro Dimash dijo soon. Te pasas, Dimash, te pasas. No, bueno, nos trae tareadas con el soon. Later, ¿no? Después. Déjame que me perdí. ¿Qué dijo? Başlarınızға үлкен рахмет. Сіздердің махаббаттарыңызға деген қолдауыңызға деген барлық әлемдегі Al parecer le pidió que hablara en su idioma, en kazajo. қазақ тілінде бір баталарыңызды беріп жіберсеңіздер біздің тыңдармандарға бір-екі ауыз. Híjole, todavía no les manejo el kazajo, ¿eh? Ah, mi vida. Could you translate that? It's a prayer and Hicieron una oración. She said just peace, peace all over the world. okay. Y fue una oración no solamente para Dimash, sino para todo el mundo. Que haya paz, qué belleza, qué belleza. O sea, les repito, qué increíble estos momentos y no los encontré. Me costó mucho trabajo encontrar estas joyitas, ¿eh? Continuamos. I want you to tell your Arabic based fan base the word of the you know how to or shall I tell you? Le está diciendo si sabe alguna palabra Baja. en árabe. Bahakum. So much and good luck, enjoy. Thank you. ¿Qué es Bahakum? Alguien dígame. Can we have a picture together? Y bueno, dice que espera, Nadir, espera que disfrute la velada. Sí, gracias a estas dedicadas dears que nos traen estas maravillas de video. ¡Wow! Muchas gracias. Yo le diría que dijera una palabra en náhuatl. El náhuatl es de verdad la lengua de aquí, de México. Yo le diría que dijera te amo en náhuatl. Se dice Nimitztlazotla. ¡Qué belleza! Una vez más. Nimitztlazotla. Pero quién sabe si pudiera decirla, de verdad le cuesta mucho trabajo como hablar en otro idioma. Pero sería maravilloso escucharlo decir eso. Y precisamente hablando de esto de pedirle a Dimash que hable en otro lenguaje o que mande unos saludos en otro idioma, aquí está esta gloriosa dear que nos hizo el favor de emocionarnos al pedirle a nuestro querido Dimash que mande un saludo a su gente latina, a Latinoamérica. Claro que sí, vamos a ver este videíto. Dimash, you can say hola to the dears from Latin America. Hi for this from Latin America, yeah. Hi, Dimash. Gracias. Hubiera estado maravilloso que dijera de verdad hola, pero bueno, al menos dijo hello to dears in Latin America, para que sepa que estamos aquí presentes. Y claro que sí, ¿eh? Eso me recordó al en vivo que hizo nuestro Dimash, nos sorprendió, ¿verdad? Y le dicen que diga hola para su audiencia y dice hola, hola. Les recuerdo que él habla inglés y entonces él piensa que la H en inglés suena como una G, hello, ¿no? Y entonces él pues dice en su cabeza a decir hola, hola. No, mi vida. En español la H es muda, es muda.
Entonces es hola. Pero me dio mucha risa cuando lo escuché decir hola, hola. Y bueno, para terminar está este momentazo dimashoso en donde una dear canadiense logra captar a nuestro querido Dimash, yo creo que después del Emigala, o no sé si durante el evento, y le da un regalazo que ella misma hizo y que le tomó 16 meses terminar. Estoy hablando de un trabajo de punto hermoso de una imagen de Dimash. Vamos a estar viendo el videito por aquí. Aquí está. Es muy rapidito ese videito. Vean nada más el trabajo. Qué belleza. Cuánta pasión, cuánta dedicación. Y obviamente valió la pena. Valió la pena. Qué hermoso. Detalles que salen de todos los corazones y del alma de muchas dears. Pero una vez más, les repito, muchas gracias a todas las dears que nos comparten estos momentos, que nos hacen el maravilloso favor de captar a través de sus celulares, de sus cámaras, estas entrevistas, estos momentos exactos y adecuados para mostrarnos esos lados humanos, sencillos y artísticos de nuestro querido príncipe kazajo. Muchísimas gracias y créditos totales a ellas. Y bueno, sin más preámbulo, eso fue todo por hoy. Esperen los siguientes videos para ponernos al corriente. Les mando un beso y un abrazo enorme y nos vemos en la que sigue. Soundball, les digo que me estoy deshaciendo, ¿verdad?